montaña, queridos amigos, parió un ratón. Todo este escándalo con la crisis ministerial, todas estas noticias. Santos se prepara para el último año de gobierno, el país en vilo. ¿Cuáles serán los ilustres ministros que acompañarán a Santos? Hágame el favor en lo que quedó. Un cambio lamentable, el de Elsa Noguera. Aprovechamos para mandarle nuestros parabienes a su marido. Estamos con esa familia, elevamos nuestras oraciones al cielo por la salud del marido de doña Elsa Noguera. Esa es la razón de su retiro. Una mujer excelente, una ejecutiva extraordinaria, una pérdida para este gobierno, y esperamos que muy pronto tengamos buenas noticias sobre el restablecimiento de la salud de su marido. Entonces, ese era un cambio obligado por una persona pues que está muy lejos de las condiciones de Elsa Noguera, o por lo menos de su presencia en la vida nacional. Puede ser un hombre extraordinario, no conocemos los detalles de Pumarejo, era de todas maneras pues un segundo, no sabemos si segundo o segundón de Elsa Noguera. Y lo demás que fue el reencauche de dos amigos, y de dos amigos pues que no la tienen todas consigo. Para Manizales esto es una afrenta. Germán Cardona es el enemigo del aeropuerto de Manizales. Manizales sin aeropuerto es una ciudad que no es viable. Y Germán Cardona le quitó el aeropuerto a Manizales. Lo dejó organizado Oscar Iván Zuluaga, lo acabó Germán Cardona. Esta es la garantía de que Manizales no tendrá nunca aeropuerto. Y esos son los méritos de Germán Cardona y ningún otro constructor. Hay tantos constructores buenos en el país, y entonces ahora pues es la renovación del gabinete de Santos. Y la señora María Lorena, con unas condiciones personales ahí muy complejas, tuvo que salir del gobierno, salió del gobierno. Su enemistad con el fiscal general de la Nación es bien conocida, y a ver, ¿y cuáles son las ejecutorias de esta señora? Y eso es el gabinete. Y lo otro, la salida de Minchi Rinchi, que se va, pero Santos no tiene ni idea con quién reemplazarlo. Santos no tiene idea de nada. La montaña parió un ratón, señores. En eso quedó la famosa crisis ministerial. En Venezuela, el drama de la familia López. Ese niñito vendrá al mundo en unas condiciones muy complicadas. Estamos con ellos, estamos emocionalmente con ellos en todo sentido. ¿Dónde está Leopoldo López? ¿Cuál es el tratamiento de Antonio Ledesma? Y mientras tanto, la oposición no sabe dónde está. A la oposición le está pasando una cosa gravísima, es que ya no sabe siquiera si va a tumbar a Maduro o no va a tumbar a Maduro. Propuesta para Venezuela, ninguna. Que los venezolanos quieren, bueno, de este patán tirano hay que salir. Acuerdo unánime. Y una vez que lo tumbemos, ¿qué? ¿Cuál es el proyecto para Venezuela? La única persona que está diciendo cosas serias de alguna entidad o de mucha entidad es María Corina Machado. Los demás andan en tonterías y en que si hay elecciones a final del año, hágame el favor, elecciones con Tibisay y Lucena. Pero por Dios, se necesita ser muy caídos del zarzo. ¿Será que en eso está influyendo su santidad el Papa? Que es el que quiere que no, que entonces estén tranquilos y esperen a las elecciones de fin de año. Elecciones de fin de año. Con un Consejo Nacional Electoral que se le inventó 8 millones de votos en esta última elección por la constituyente para elegir constituyentistas a unos ilustres constitucionalistas como Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Por favor, no irrespeten más ese pueblo. Pero nosotros decimos, Pedro Pedrosa lo dijo aquí en La Hora de la Verdad, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está la unión alrededor de unas ideas? Si se cae Maduro, ¿qué nos ponemos a hacer? ¿Cuál es el programa? Algo parecido a lo que venimos diciendo aquí en torno al Centro Democrático, que tiene gente con muchas ideas, con mucha capacidad. El país necesita una propuesta, necesita una oferta,
necesita un camino para dónde vamos después de este desastre, de esta catástrofe que es el gobierno de Juan Manuel Santos, que entre otros nombra ministros, y entonces el Instituto de Bienestar Familiar, que era lo que tenía para mostrar, con Cristina Plazas, que hizo una excelente tarea, inclusive en el orden administrativo se la acaban de reconocer. Entonces, a un señor que tiene por antecedente haber quebrado a Millonarios y ser un lagarto amigo de Rafael Pardo, le dan el manejo de los niños de Colombia. Por Dios, respete la nación, presidente Santos, respeten la nación. Esto no es porque le organicen almuerzos y comidas a Rafael Pardo que alguien puede ser director del Instituto de Bienestar Familiar. Es la suerte, es la vida de los niños de Colombia. Y Cristina Plazas estaba haciendo una excelente tarea, reconocida por todo el mundo, pero tuvo una osadía, preguntarle a Cárdenas dónde estaba la platica para los niños. Los niños están llegando con hambre a los colegios, con hambre, porque no hay plata para darle a los niños. Aquí no hay plata sino para darle a los bandidos de las FARC. Continúa el proceso revocatorio de Peñalosa, dice la Corte. Una constitución muy cara esta. Entonces, Peñalosa, pues ya no sabemos si tendremos alcalde o no tendremos alcalde, tampoco es que se note mucho. Peñalosa es un fiasco, como fue un fiasco en el primer gobierno antes de que le lloviera la plata de la empresa de energía de Bogotá, e hizo unas cosas cuya utilidad tendremos que discutir. Ese Transmilenio sirvió para algo, por lo pronto sirvió para que no se construya el metro, para que Bogotá aplace el metro, y entonces construyó ahí unos carros, unos buses que van más rapidito que otros buses, probablemente. Peñalosa, otra vez, ahora la revocatoria, qué fatiga. El viceministro García con la lengua suelta. Esto no es un problema, si fue viceministro del presidente Uribe, el presidente Uribe ha dado 1000 explicaciones. Sí, ¿por qué responder por lo que hagan los viceministros? Pero no importa, resultó un bandido. Ahora va a soltar la lengua, porque le aceptaron el principio de oportunidad, que se lo ratifican en la medida en que diga la verdad, dónde fue a parar la plata de Odebrecht. Y seguimos preguntando, el $1.000.000 para propaganda Sancho en Panamá, ¿qué fue de ese $1.000.000? Las FARC felicitan a Jaramillo, eso se lo merece. Las felicitaciones de las FARC se las merece. ¿Quién hizo más por las FARC en la historia? Más que tiro fijo, hizo Jaramillo. Un grupo de bandidos que estaban perdidos en la selva, despedazados, que no tenían horizontes, los convirtió, ahí sí, en constituyentistas. Nos hicieron la Constitución de Colombia, se quedaron con el país. Hay que aplaudir a Jaramillo, pero desde luego, los de las FARC aplauden a Jaramillo. El país dice, nos robaron el país a nombre de unos bandidos que Álvaro Uribe Vélez tenía completamente derrotados. La culebra estaba viva, pero no era más que una culebra. Minchi Ricci pasa a presidir el partido de la U, con Aftosa al hombro. En el plano internacional, Correa, que hizo elegir contra viento y marea a Lenín Moreno, robándose las elecciones porque se robó las elecciones, ahora le dice a su sucesor, comillas, cínico, desleal y mediocre, porque Lenín Moreno tuvo la osadía de contar el país que le dejó Rafael Correa, un país quebrado, 24 o 25% de déficit fiscal. Hablaremos con Antonio Acosta, nuestro amigo presidente del Banco del Pichincha, para que nos cuente qué país es el Ecuador. Eso va a reventar. Señora canciller, si tiene un tiempito, mire para el Ecuador. Usted no tiene un tiempito para nada.
No sabemos a qué está dedicada usted, pero vamos a perder el Mar Caribe completo, pero vamos a perder toda la frontera con Venezuela. Usted no ha preparado nada para recibir los venezolanos, ni el gobierno tiene idea qué hacer con ellos. Están volviéndose pedazos los sistemas de salud para atender venezolanos porque no había nada preparado. Y ahora viene lo del Ecuador y usted no se ha enterado. Si nos está oyendo, espérese un minuto y escuche a Antonio Acosta sobre lo que dejó Correa. Gravísima situación en zona minera de Antioquia, Segovia y Remedios en toque de queda nocturno. Hay una situación gravísima con los mineros, pero como no hay gobierno. Café Salud perdió 1 millón de afiliados en la crisis. Y ahora tenemos la noticia de que Comeva se va de 223 municipios. Pero no hay problema, le entrega todos los afiliados a otras EPS. La salud está vuelta pedazos en Colombia. Pedazos. Los Estados Unidos no quieren tumbar a Kim Jong-un, sino solo impedir su proyecto de desarrollo nuclear. Hoy, votación crucial en Brasil para Temer. La Cámara decidirá si lo suspende en el cargo mientras afronta su juicio por corrupción. Mientras tanto, a Lula le encuentran otra perla. $320,000 recibió para remodelar su casa de campo. ¿De quién? Pues de otros que obviamente querían ventajas en el gobierno. Otra investigación contra Lula, y mientras más investigaciones le hacen por corrupto, más intención de voto gana en Brasil. ¡Ay, Dios! Se jubila el príncipe Felipe de Inglaterra a sus jóvenes 96 años. Y se abre la investigación Odebrecht en Panamá. Odebrecht dice que va a contar la verdad. De 220 millones de dólares es lo de Panamá. Eso sí son palabras mayores. Y dicen que en la lista de corruptos están los 2 hijos de Martinelli, que está preso en los Estados Unidos. Le negaron la salida de la cárcel. Le negaron la petición para que parara el proceso de extradición. Situación muy delicada la de Panamá. 29 muertos y 63 heridos en Afganistán. El pan nuestro de cada día, los ataques suicidas de los que se van derechito para el paraíso de Alá. Esto pues es el colmo, esto es el colmo. ¿Cómo logran fanatizar a la gente para que se suicide asesinando a otras personas inocentes que no saben quiénes son? ¡Qué horror! ¡Qué horror el fanatismo religioso! ¿Hasta dónde puede llegar? Y hoy en la historia recordaremos la Constitución de 1978 de España y los elementos esenciales que influyeron en la Constitución de 1991 en Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Windows Radio y en TuneIn escribiendo La Hora de la Verdad. Allí tienen ustedes audio de alta calidad, lo mismo a que nos sintonicen a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Muy buenos días a todos. Bueno, pues usted lo decía, las cosas no pintan bien, las cosas están cada día peor en Venezuela. Y muchos venezolanos intentan huir a como dé lugar de esa situación. Por primera vez en mucho tiempo las cosas son al revés. Ya no son los colombianos los que llegan a Venezuela en busca de comida y trabajo. Ahora es al revés. Colombia recibe un desplazamiento masivo de venezolanos que llegan al país huyendo de un régimen que los está exterminando. La situación es tan grave que al gobierno colombiano los está pillando por sorpresa, creo yo, y aunque se han tomado medidas, no son suficientes y se quedan cortas. La canciller María Ángela Holguín descartó la posibilidad de habilitar albergues para suministrar atención humanitaria a los venezolanos que están cruzando la frontera colombiana. Dijo, eso sí, que el gobierno ofrecerá otro tipo de alojamientos y que están estudiando la posibilidad de habilitar lugares donde recibir a los venezolanos
en Cúcuta y Villa del Rosario, por ejemplo. Habrá también un permiso especial de permanencia que se llama PEP para regularizar la situación de venezolanos que llegaron con su visa antes del 28 de julio. Este es un permiso de permanencia para esas personas, las que han llegado antes de esta fecha, que les permitirá trabajar en Colombia y afiliarse en la Seguridad Social. Esto último, afiliarse a la Seguridad Social, será una hazaña para muchos venezolanos, sobre todo después de la noticia de que Comeva no operará más en 223 municipios del país, que no es cualquier cosa, ¿no? Esto es una noticia muy grave. De modo que el sistema de salud sigue en crisis en Colombia y aunque el gobierno diga lo contrario, hay una avalancha de desplazados, no solo de Venezuela, sino también de diferentes partes de Colombia. Ustedes recuerden que el otro día hablábamos de cómo aumentó el desplazamiento en Colombia, ¿no? Donde normalmente es el narcotráfico el que desplaza a esa gente. ¿Está realmente el gobierno preparado para enfrentar esta problemática? Pregunto. No está preparado para nada, Montserrat. Gobernar es anticiparse al futuro. Para darle respuesta a los problemas del momento, pues tiempo sobra y cualquier mediocre, alguna cosa mediocre se inventa. Esto de Venezuela, Montserrat, ¿hace cuánto tiempo lo estamos diciendo acá? Venezuela se desintegró. Que estaba anunciado, es una tragedia anunciada, ¿no? Se acabó, la arruinaron, anunciada, pero anunciada desde hace años. ¿Qué se hizo anticipadamente para prever una situación como estas? Mire hoy en el diario El Tiempo las declaraciones de los gobernadores de los departamentos limítrofes con Venezuela. Dicen, no sabemos qué hacer. El gobierno colombiano no tiene ninguna previsión. Nuestros sistemas hospitalarios se reventaron. No sabemos qué camino tomar, porque la señora canciller y el señor presidente Santos, el que fue presidente de este país, no tienen ni idea, no tuvieron ni idea. Y no se le olvide, es que Maduro era el nuevo mejor amigo, no se le olvide de la amistad personal de la canciller con Maduro y de la amistad de Santos con Maduro, el nuevo mejor amigo. Y entonces ahora sí, ahora lo condenan. No me diga. ¿Y hace cuánto se volvió dictador y tirano Maduro? ¿En los últimos días? ¿En los últimos días que está matando muchachos? Si viene matando venezolanos y acabando con ese país hace años, hace años. ¿En qué se preparó Colombia? En nada, porque aquí no hay gobierno, no lo hay. No es que sea malo, es que no existe. De manera pues que usted lo dijo bien, es un desplazamiento masivo de venezolanos hacia Colombia. Y lo que está pasando en Colombia, y no es solamente la droga, no es solamente nada, es la desesperanza que hay en el campo colombiano. En el campo colombiano, fuera de sembrar y raspar coca, no hay nada que hacer, porque este hombre quebró el campo colombiano, lo acabó, lo liquidó. Y entonces ahora, con el acuerdo con las FARC y con el robo que van a hacer de más de 3 millones de hectáreas, ¿quién se queda en el campo esperando qué? Esa es la verdad, porque en este país no hay gobierno. Estamos en manos del antigobierno de Juan Manuel Santos. Seguirán llegando venezolanos por miles, por decenas de miles, porque lo peor está por llegar. Entre otras porque estamos en manos, o el mundo está en manos de una oposición que no sabe qué hacer y que está dividida como estaba dividida hace mucho tiempo. Nunca se unió, nunca tuvo un proyecto compartido y cuando se trataba de unir, interviene el Papa Francisco para decirles que no a la mesa. Como el señor vio a Antonio Guterres, el secretario de la ONU, no, hay que sentarse a la mesa, a conversar, claro. Así como nos están comiendo a nosotros con el cuento del desarme de las FARC y del aprecio por Sergio Jaramillo, que cogió una culebra que estaba en el monte, perdida, acabada, liquidada, que fue lo que dejó Álvaro Uribe, y la convirtieron en constituyente en este país, y dueña de este país, y dueña del campo colombiano. Pero que las FARC aplauden a Jaramillo, claro que lo tienen que aplaudir.
el que no tiene quien lo aplauda es este gobierno desprestigiado y en rines. Los de Venezuela se están viniendo para acá y no saben que este es un país donde hay libertades todavía peor gobernado que Venezuela. Dios nos libre. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 2 de agosto del año 17. Faltan 370 días para que se acabe el más corrupto gobierno de la historia de Colombia, en manos del camarada Santiago. Como quien dice, todo cambia para que todo siga igual, o peor. El sacrificio de la abnegada Cristina Plazas, a quien no solo deja vestida, y ahora sin cartera, entregándole los niños al socio del Chiqui García. Todo como nos lo recordó el director de la Hora de la Verdad en el sagrario de nuestra sala de redacción, cuando recalcó que el señor Juan Carlos López es la ficha del itinerante Rafael Pardo, símbolo de la felicidad de este gobierno, cobrándole por ventanilla el reclamo a Mindragacol y principal promotor de Interbolsa, cuando la señora Cristina Plazas le pidió la plata para los niños. El reencauche de los hijos más importantes de Marulanda Caldas, el obsecuente Germán Cardona Gutiérrez, quien dejó tirado y al olvido el camino de la gesta libertadora, la del Simón Bolívar, aislando a Honda, el verdadero cruce de caminos, a Guaduas, la tierra de la pola, incomunicada con Villeta, y para rematar, aislar totalmente a Manizales, dejándolo sin aeropuerto, sin el aeropuerto propuesto por el visionario Gustavo Robledo Izaza. Pero el reencauche de la emperatriz del Alto de las Coles, la señora María Lorena, quien despacha desde las 5 de la mañana desde la barra del Club El Nogal. Al señor Luis Fernando Arboleda, cajero mayor de Findeter, lo reemplazó por Carlos Correa, quien se encuentra resolviendo su presunta participación del escándalo en Córdoba. A Vinci Rinchi le cerró la jeta, como le gusta que hablara él, y lo designó como subdirector del inexistente partido de la U, para que se lleve la aptosa a las toldas de Benedetti, Ñoño y Musa. Duele la salida de la brillante y honesta Elsa Noguera, a quien acompañamos en su difícil momento y elevamos oraciones por la salud de su distinguido esposo. Doctor Londoño, como usted lo dice, la montaña parió un mico. Bueno, yo digo que no tanto. El mico por lo menos es simpático y salta ahí de rama. Perdón, un ratón. Un ratón. Parió un ratón. Ay, me equivoqué, pues, con tantos micos que nos meten, pues a mí se me fue ahí un ratoncito también. Todo este escándalo ministerial para reencauchar a Germán Cardona, los manizaleños le van a quedar muy agradecidos al gobierno, muy agradecidos. Entonces ya se sabe que Manizales no tendrá aeropuerto de Palestina. No lo tendrá, pues que lo va a tener. Que lo va a tener si este hombre lo sepultó. Entonces después lo mandó a pasear al Vaticano, ¿cómo le parece pues? Y entonces después vino a sus actividades como constructor, que deben ser muy activas y muy productivas. Un hombre que no le significa nada a nadie. Es que es el primer amigote que tuvo Santos en la vida. Cuando nadie creía en Santos, eso hay que decirlo. Germán Cardona creyó en él y lo sacaba a pasear por Manizales. Y le cargaba la maleta. Bueno, y la señora María Lorena se viene de Europa. Yo pues le corrijo, a las 5 de la mañana el Club El Nogal no está abierto, de manera pues que le corrijo la noticia a usted. Por lo menos en cuanto al horario. De resto, no sé, no me consta nada. Lo que sé, pues, es que esta señora se fue en muy malos términos con el gobierno y con el fiscal general de la nación. Se fue de embajadora a Alemania. Y ahora viene, y esa es la gran revolución en el gobierno.
Germán Cardona y la señora María ¿Cómo Lorena. le parece? Hágame el favor. No. Hágame el favor. Y perdemos a Elsa Noguera y Sí. perdemos a Cristina Plazas. Claro. Lo de Cristina no hay derecho. No hay derecho. Venganza. ¿Cuál fue el crimen de Cristina Plazas? Preguntar por la plática de los niños. Es que eso fue una impertinencia. Y dice, pero por Dios, ¿yo cómo le doy comidita a los niños si el ministro Cárdenas dijo que me iba a dar 180.000 millones de pesos y no me ha dado un peso? ¿Qué tal? Y los niños de La Guajira muriéndose todos los días. No, y los del de Chocó. Antioquia. Esta reunión fue en el suroeste de Antioquia, con todos los alcaldes. Le decía, pero ministra, los niños no están viniendo al colegio porque no les damos merienda. Ay, ¿Dónde está la plata? No. Y dice, no, pues el ministro Cárdenas me dijo que me iba a dar 180.000 millones y no me ha dado un peso. Y entonces, en lugar de Cristina Plazas, de una mujer de esas calidades, le nombran al amiguito de Rafael Pardo, al que le hace cócteles y al que le hace almuerzos. Y que trabajó con el Chiqui García en Millonarios, eso es verdad. Sí. Ese es el nivel de Juan Carlos López para que dirija la niñez ¿Qué en tal? Colombia, pero por Dios. Liberal, es que- ¿no? Entiendo que en la U están furiosos, precisamente por estos cambios, porque la U sale perdiendo. Bueno, lo que queda de la U, como usted dice, William. Sí, porque es que la U no existe ya. La U perdió con la salida de Sí. Ñoño y de Musa. Sí, también. ¡Ay, Vizcanito! No, ¡Ay, pero le Vizcanito! Que Pero está ahora llega la aftosa y lo va a está arreglar. en plan de precandidato presidencial Vizcanito. Pero tienen Pero- castigado al ministro. Pero tiene razón Vanessa, le trajeron lactosa de Minchirrinchi. Entonces, ¿de qué Para se queja la arreglarlo, U? imagínese. Santos les dirá, pero Los ¿de qué puso, se los queja? puso a le cerró la jeta, pero los puso a bramar con laptosa. Ay, Dios mío. Más. Pero Ay, ¿quién Dios. ganó con esos cambios? El liberalismo y cambio radical, ¿no? Nadie, Entiendo. Bueno, nadie, cambios, nadie. que no son cambios, nadie. no son cambios. Esos son no mover representan fichas, ¿no? nada de nadie. Bueno, salvo pues lo que haya en los ministerios, en esos puestos que dieron. Puestos de amigos de Germán Vargas y de amigos de no sé quién, porque aquí no se pregunta quién puede hacer bien una tarea. Eso no se lo pregunta nadie, sino quién es amigo de quién. Entonces, Juan Carlos López es amigo de Rafael Pardo. ¿Sí? Nómbrelo director de Bienestar Familiar. Ya. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Lo último que hizo fue quebrar a Millonarios, hágame el favor, ahora con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sus Ay. manos. No, Ay, pues ay. no hay derecho, pero no hay Ay. derecho. Respeten al país. Y la crisis ministerial. Santos se apresta a enfrentar el último año de su gobierno. El país pendiente. Sí. La montaña parió un ratón. Sí. Entonces devolvieron a Germán Cardona y a María Lorena Gutiérrez, que ya habían salido mal salidos del gobierno. Ese es el refuerzo político para el gobierno. No hay Por derecho. Dios. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Expectativa y tensión en Venezuela por lo que pueda ocurrir hoy cuando la Asamblea Constituyente se posesione en el Capitolio. Se espera que haya enfrentamientos entre los diputados de la Asamblea Nacional, a los que seguramente o no se les permitirá la entrada o serán sacados del recinto por la fuerza, y los guardias de la Asamblea Nacional y los guardias que vayan a escoltar a los constituyentistas, como les llama Maduro. Pero lo más preocupante, el asunto de fondo en este momento en Venezuela es que la MUD está dividida. No hay un plan para seguir, no hay un consenso, entre otras cosas porque diferentes sectores quieren negociar con Maduro. El lunes se reunió la Mesa de la Unidad para hacer un plan para enfrentar los ataques de Maduro esta semana y ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo. Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, propuso la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la formación de un gobierno paralelo. Pero ni bien había terminado, Ramos Alub lo frenó diciendo que lo que hay que hacer es concentrarse en las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Desde el lunes las críticas a Ramos Alub y su facción no se han hecho esperar. ¿Cómo que ir a elecciones bajo la tiranía de Maduro y con la revisión del CNE? Eso es lo que se preguntan millones de venezolanos que ven asombrados las declaraciones del expresidente de la Asamblea Nacional y también las del actual presidente. Porque en línea con Ramos Alub, ayer Julio Borges, el actual presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que a ellos no les corresponde formar un gobierno paralelo y que lo que hay que hacer es seguir presionando para que, abro comillas, sean ellos mismos los que se quiebren.
Mientras tanto, mientras que una parte de la MUD traiciona a los venezolanos y les da la espalda y habla de que no golpes de Estado, de que hay que ir a elecciones con el CNE, el mismo que dijo que 8 millones de venezolanos votaron por la constituyente, María Corina Machado ha publicado ayer un plan para seguir las órdenes del pueblo venezolano que en la consulta de hace 15 días votó para renovar los poderes públicos. La líder de 20 propone nombrar sin demora a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, designar embajadores de Venezuela en los 40 países que han desconocido la Asamblea Constituyente y pidió además a la comunidad internacional que se proceda de inmediato a formar lo que llamó el Fondo Internacional para la Reconstrucción de Venezuela. Ese fondo sería constituido con los recursos que se han robado los funcionarios del régimen y que están en el exterior y sería administrado por la OEA. Finalmente, María Corina Machado hizo un duro señalamiento a quienes dentro de la MUD están pensando en ir a elecciones. Afirmó que deben dejar de pensar en intereses personales y en conseguir puestos y que aterricen, que lo que está en juego es la libertad de Venezuela. Entonces, mientras que el pueblo venezolano está en la calle, valiente, arriesgando su vida, una parte de la MUD está negociando con la tiranía y ya abiertamente, como lo hace Ramos Alup, hablan de ir a elecciones y seguirle el juego a Maduro. Como lo dijo Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, secuestrado en la madrugada del lunes, la dirigencia de la MUD le ha fallado a su pueblo. ¿Cómo le parece a estas alturas conversaciones? Hay que decirle a esos 130 y pico de madres de los muchachitos que se hicieron matar en la calle, buscando inmediatamente un cambio de régimen y libertad para Venezuela, que estaban equivocados, que no había para qué salir a la calle, que lo que hay que hacer es dejarlos que ellos mismos se quiebren, dejar pasar, ver venir, dejar pasar. Pero por favor, ¿y esto qué es? La MUD, la mesa de oposición de Venezuela, le está dando un lamentable espectáculo al mundo. Y por eso, como lo hemos dicho en la hora de la verdad 1000 veces, Maduro no se ha caído porque no tiene para dónde caerse, porque no hay una oposición compacta, porque no hay un proyecto de gobierno, porque no hay un proyecto político. Lo que aquí hicieron Mariano Ospina, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo para tumbar a Rojas Pinilla, no lo han intentado en Venezuela. Cuando Benidorm y Siches, cuando el plan de los 20, la suerte de Rojas quedó echada. Simplemente el pueblo no lo acompañaba, pero había un pueblo, y había una dirigencia, y un liderazgo, y un candidato que era Guillermo León Valencia. Ahora no hay nada. En Venezuela no hay nada. ¿Cuál es el proyecto de los venezolanos? Lo único que se sabe es que ya van a entrar en default, que a Venezuela se la llevó el diablo, que no hay comida, que no hay medios quirúrgicos ni elementos hospitalarios de ninguna naturaleza. Los venezolanos están muriendo, eso es un genocidio, pero hay que conversar. Y eso es lo que dice Guterres, el de la ONU, el mismo que nos manda estos sinvergüenzas para acá a consentir a las FARC. Y como dice el Papa, pues que lamentablemente ha resuelto que los venezolanos no son hijos de Dios ni herederos de su gloria. ¡Qué horror, por Dios! De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Ayer asistimos a la plenaria del Senado en el Congreso de la República con el ánimo de ver un espectáculo realmente deprimente. Un Congreso que hoy se rasga las vestiduras por lo que está pasando en Venezuela con el tirano Nicolás Maduro, que para mantenerse en el poder se inventó una constituyente asesinando a su pueblo con balas o matándolo también de hambre. Pues los amigos del presidente Santos, los Roy, los Benedetti, los Serpa, los Finchos y compañía ayer rechazaban el descaro en las elecciones del fin de semana, donde Nicolás Maduro se robó las elecciones en su país e impuso la constituyente a sangre y fuego, como lo señalaría la senadora del Centro Democrático Tania Vega de Plazas, que recordó que hasta hace muy pocos días las mayorías de la Unidad Nacional aplaudían y se abrazaban con Nicolás Maduro. Me sorprende ver tantos congresistas atacando al señor Maduro después de años de estarlo apoyando y de estar ocultando su tiranía simplemente porque era el garante de una falsa paz.
Muchas gracias, presidente. El Centro Democrático, debo anotarlo, es el único partido político en el Congreso colombiano que desde siempre rechazó la imposición de Nicolás Maduro como garante de la supuesta paz con los terroristas de las FARC. Claro, ¿cómo podíamos hablar de paz con un sujeto que ha matado a su pueblo de hambre? Los congresistas, amigos de la paz, los liberales, los de la U, los conservadores, los verdes, Cambio Radical, el Polo Democrático, anoche le dijeron a Maduro tirano, dictador, ladrón de elecciones y toda clase de adjetivos para enmarcarlo en lo que sería una bestia que acabó con la democracia del vecino país. Pero como si no leyeran noticias, insistieron en el diálogo si eso fuera posible. Mientras tanto, la bancada del Centro Democrático, encabezada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, exigían la salida inmediata de Nicolás Maduro del poder y la defensa de la Constitución y de las instituciones cooptadas por el dictador. Ahora que Maduro no sirve para firmar la paz con las FARC, dejó de ser el mejor amigo, el gran demócrata, para ser el asesino de Venezuela. Muy conveniente los congresistas de la Unidad Nacional que, como siempre, y al lado del presidente Santos, no ahorran palabras para rechazar la masacre en Venezuela, que hasta hace muy poco permitieron con su silencio para no incomodar al amigo de las FARC y el garante de la paz. Es que esto no empezó ayer. La quiebra de Venezuela, el robo a Venezuela, la destrucción de Venezuela viene desde hace años, cuando este sinvergüenza de Maduro era el nuevo mejor amigo del gobierno de Colombia. Y cuando se robaba Venezuela, y cuando asesinaba niños, y cuando cometía un genocidio que en la hora de la verdad no hemos cesado de denunciar ante nuestros oyentes y ante el mundo, el genocidio de Venezuela. Y ahora Nicolás Maduro es el enemigo de los congresistas que lo cubrieron siempre de elogios y de zalemas, porque era el garante de la paz. Lean los acuerdos con las FARC. Pero ¿para qué discutimos? Ahí están esos acuerdos con las FARC por los que Santos sacrificó un plebiscito, traicionó al pueblo colombiano. ¿Qué dicen esos acuerdos? Que Venezuela es país garante de los acuerdos, es país garante de la nueva Constitución. Maduro es el prohombre en Colombia para Santos y para esos partidos que ahora tachan a Maduro de dictador. Vea pues cómo cambia el tiempo.